Para esta receta usaremos higos que pueden ser frescos o en almíbar. Si usan higos ya azucarados, lógicamente la receta quedará más dulce. Mis higos son frescos y los dejé madurar bastante para que agarraran más sabor. Como esta receta no lleva azúcar, agregaremos 2 plátanos bien maduros. En otros países los llaman guineos, bananas o cambures. Son de los pequeños. Hay que cortar los higos en cubitos. No doy una cantidad exacta de higos porque si te pasas o te sobra no sucede nada. Ya listos los vamos a reservar. Voy a utilizar un molde de silicón, es la primera vez que lo uso, está nuevo y vamos a comprobar si aguanta la cocción y si da buenos resultados. Espero no me falle para no echar a perder la receta. Los moldes de silicón no necesitan engrasarse, pero por precaución sí lo haré, además que tiene muchos pliegues y figuritas y no me quiero arriesgar. Y lo reservamos igualmente. Haremos puré los 2 plátanos hasta dejarlos cremositos y los vamos a reservar. También prepararemos las harinas. Voy a utilizar harina de arroz porque este pan no tiene gluten y si prefieren usar avena, en mi canal tengo muchas recetas de panes de frutas con otras harinas. En el primer comentario de este video les dejaré enlaces a esas recetas. Agregaré fécula de maíz que pueden sustituir por fécula de yuca. Cómo me peleo con la fécula porque se queda pegada en todos lados. Media cucharada de polvo para hornear, 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio y si no lo quieren usar sustituyan por más polvo para hornear y una pizca de sal. Mezclamos un poco solo para integrar y las vamos a reservar también. Ahora en un recipiente grande pondremos 2 huevos y el sustituto que mejor resultado me dio fue la aquafaba. Y con una batidora haremos todo el proceso. Batimos solo un poco para luego agregar 1 cucharada de vainilla y con la batidora a velocidad alta batiremos hasta que los huevos cambien de color, se acremen y doblen su tamaño. Deben de quedar así de cremositos. Ahora batiendo a velocidad media iremos agregando el aceite, puede ser del que gusten. Hay que agregarlo de a poquito. Sin dejar de batir y con la misma velocidad agregaremos el puré de plátano y batiremos por unos 30 segundos o hasta ver que está bien integrado. Ahora añadiremos las harinas preparadas, pero lo haremos de a poco y pasándolas por un tamiz o un colador. Con esto queremos que no pase ningún grumo de la harina. Y batiremos solo un poco a velocidad baja, unos 7 u 8 segundos solamente. Añadimos otra poca de harina y así lo haremos hasta completar toda la harina, siempre batiendo solo unos segundos. Al terminar, obtendremos una masa más pesada pero cremosa. Es el momento de agregar jugo de naranja de preferencia natural, pero que esté tibio. Y lo agregaremos de a poquito también y sin dejar de batir a velocidad baja. Así lo haremos hasta terminar todo el jugo. A los higos que cortamos en cubitos les añadimos 1 cucharada de harina y los empanizamos. Háganlo con cariño para que no se hagan puré. Y los agregamos a la masa. Hay que mezclar muy suavemente y con delicadeza solo para integrar, porque si no se va a hacer un verdadero batuque. Si notan que su mezcla se corta un poco, no se asusten, esto es normal. Y lista nuestra masa. Miren cómo se cuajó el aceite de tanto frío que hace aquí. Voy a agregar trocitos de nuez, pero todo esto es opcional, ya no es necesario agregar nada de lo que haré a continuación. Observen la textura de la masa, es cremosa, un poco suelta y se ve como espumosa. Damos unos golpecitos y algunos suaves movimientos para sacar las burbujas de aire.
Y vamos a cocinar según las instrucciones que les dejo aquí escritas. Yo les doy 2 métodos de cocción. Pongan pausa o tomen un pantallazo. Yo usaré mi olla de presión, ya está precalentada. Pueden usar cualquier olla gruesa que tengan y en el fondo pondremos una rejilla bajita o pueden usar también tapaderas metálicas de frasco. Ojo, la olla no lleva agua. Hay que acomodar el molde con precaución de no quemarnos con las orillas de la olla. Tapamos. Y en esta ocasión no usaremos la válvula o testigo. Ojo, no la vamos a colocar. Después de 50 minutos nuestro pan ya huele delicioso. Se los voy a mostrar. Miren qué cosa. Vamos a mal tapar la olla para que el calor escape de a poco y vamos a apagar el fuego y dejamos tibiar. Mientras se tibia voy a preparar una crema para bañarlo, pero les vuelvo a decir, es opcional. En una ollita con media taza de agua vamos a poner a cocinar los higos que sobraron. Hay que calentar el agua y cuando suelte el hervor agregamos media cucharadita de vainilla. Luego agregamos los higos cortados en gajos. Y los acomodamos y vamos a cocinarlos a fuego medio bajo por 1 minutito. Después del minuto agregamos vino de cualquier tipo, puede ser blanco, tinto o rosado. Les damos otra leve mezclada y los dejamos cocinar por otro minuto. Cuando haya pasado el minuto ya no mezclamos, simplemente los vamos a recoger en un platito. A este jugo le añadiremos crema de coco o también puede ser yogur griego o crema ácida de vaca. El fuego debe estar bien bajito. Cuando agreguen la crema se va a batallar un poco para deshacer los grumitos, pero al final se deshace, no se preocupen. Quedará una consistencia cremosita. Apagamos el fuego y dejamos tibiar. Mi pan está listo, miren qué hermosura. Parece que el molde funcionó a la perfección y no le sucedió nada. Está muy suavecito y si observan creció como 2 centímetros. El olor es realmente fabuloso, un olor real a fruta fresca. Miren, se despegó muy bien, no creo batallar. Se ve bastante despegado, así es que voy a desmoldar porque ya está tibio. En nombre sea de Dios, allá voy. No inventen, sentí cuando cayó al plato, espero no se haya roto. ¡Tarán! Miren nomás esta lindura. Las pruebas de esta receta las hice en molde de metal con muy buenos resultados, pero este molde me encantó. Todavía se ve el humo que le sale. Voy a dejar tibiar para poder decorar. Podemos decorar con los higos que cocinamos, pero es opcional y a tu gusto. Deja volar tu imaginación. Miren, me ayudó a decorar el esposín. Se agarró vertiendo crema de coco a lo loco. Está bien blandito, huele muy bien y miren esta miga súper hermosa. Y no tiene gluten. El esposín reclamó su pago como decorador, así que le tocó la primera rebanada, pero aquí parto otra para poder hacer el sacrificio de probar. Vamos a ver la miga más de cerca. Súper blandito. Bueno familia, llegó la hora de la sacrificación con su permiso. Bien rico.
Familia, espero esta receta les haya gustado y me ayuden compartiendo este video con más personas que no coman gluten. Así me ayudan a mí y a ellos también. Si es la primera vez que me ven, los invito a suscribirse, es totalmente gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por tanto cariño y apoyo. Dios los bendice, familia. Besitos y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.